Bueno, un saludo fraterno, yo soy la profesora Lina Marcela Sánchez Vázquez. Para mí es un gusto acompañarles en este espacio del día de hoy, en el Hablemos de, en este caso, finanzas sostenibles. Y una pregunta nos reúne en torno a esta temática, ¿obligatorias o voluntarias? Esto lo vamos a tratar a partir de varios escenarios. Lo primero, la conceptualización. Posteriormente veremos cómo está el panorama internacional en relación con las finanzas sostenibles y finalmente cómo está el proceso aquí mismo en Colombia, donde pues por supuesto por cuenta de la Agenda de Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, esto ha demandado que las políticas públicas y las políticas también relacionadas con las organizaciones deban verse involucradas en esta intención de generar estrategias de inversión y de financiación que le respondan a los objetivos y propósitos de la sostenibilidad. Bueno, en principio entonces vamos a hablar un poco de qué son las finanzas sostenibles. Entonces, para conceptualizar lo que son las finanzas sostenibles, diremos que son decisiones relacionadas desde el punto de vista financiero con la inversión, con el crédito, con la gestión de riesgo, que básicamente integran tres elementos: lo ambiental, lo social y la gobernanza. Dentro de estos criterios lo que buscamos es entonces que las medidas o las decisiones que las organizaciones tomen en torno a ello deban cumplir con el propósito del los objetivos de desarrollo sostenible y la transición hacia una economía baja en carbono. Dentro del frente ambiental entonces encontramos algunos propósitos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad o el uso eficiente de los recursos naturales. En el enfoque social encontramos entonces algunos lineamientos de relacionamiento de las organizaciones para con sus grupos de interés, lo cual puede tener de por medio la inclusión financiera, aspectos relacionados con los derechos laborales o las comunidades que pueden ser vulneradas a partir del accionar de las organizaciones. Y frente al tema de la gobernanza, entonces estamos hablando de cómo las organizaciones pueden llegar a promover prácticas al interior de la gestión administrativa que permitan la transparencia, la ética empresarial y la gestión de los riesgos relacionados con esos mismos criterios ESG. Es importante indicar que en el caso colombiano ya existe un marco regulatorio que le da sustento a la intención de involucrar las finanzas sostenibles dentro de la gestión organizacional. En principio entonces el decreto 533 de 2022 que establece adicionalmente como marco operativo la taxonomía verde en Colombia y que ha derivado en la producción de dos circulares importantes para la supervisión de la información sobre sostenibilidad. En el caso de la Superintendencia Financiera de Colombia, estamos hablando de la circular externa 007 de 2021. Bien, entonces un poco para hablar sobre la importancia que tienen las finanzas sostenibles a nivel mundial, considerar el hecho de que, de acuerdo con datos recientes del Foro Económico Mundial, los activos financieros mundiales están creciendo a un ratio de 5% anual y esto nos lleva a una cifra redondeada de 427 billones de dólares. Para el caso de los cumplimientos, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo con el último o el más reciente informe de la Organización de Naciones Unidas respecto del cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que hay una brecha anual de 4.2 billones de dólares y esto implica entonces pues que en razón a esta proporcionalidad que tenemos dentro de la economía mundial, no es que esté haciendo falta dinero, lo que está haciendo falta es una mejor distribución y dirección de esos recursos que se tienen a nivel mundial. El asignar el 1% del total del capital global nos permitiría entonces cerrar esa brecha que nosotros tenemos en el entorno mundial frente al tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Recordar entonces que la Agenda del 2030 corresponde a 17 objetivos de desarrollo sostenible trazados en 169 metas, las cuales pues responden de una manera muy amplia a las diferentes visiones que se tienen respecto de prácticas que promuevan la reducción de la desigualdad, la reducción del hambre, de las condiciones pues, de acceso en igualdad de género y a nivel ambiental y a nivel económico,
pues procurar que los ciclos económicos y las prácticas de las organizaciones no vayan en contravía de la capacidad que los ecosistemas tienen para soportar toda forma de vida en el planeta. Bueno, decimos que esto se mueve un poco dentro de dos frentes, el frente de la voluntariedad hacia la obligatoriedad. El antecedente más amplio que tenemos en relación con incluir esos criterios ESG dentro de las empresas los encontramos dentro de las prácticas de responsabilidad social corporativa, que ha sido la filosofía organizacional que por preferencia ha tenido la conjunción de estos tres elementos dentro de las organizaciones. Sin embargo, pues esto ha movido las prácticas de las empresas en el marco de la voluntariedad, es decir, la empresa lo hace si tiene a bien tener ese tipo de prácticas y por lo tanto puede ser un tanto difuso, porque al no estar regularizado, al no ser de obligatorio cumplimiento, cada empresa define cuál va a ser el límite y cuál va a ser el grado de compromiso que tiene respecto de estas prácticas. Sin embargo, a nivel mundial, pues entonces vemos que existen también unas normativas que ya han sentado las bases sobre las cuales hacerle la gestión, la verificación y el control a las organizaciones respecto del cumplimiento de estos estándares ESG. Entre ellos pues encontramos todo el marco de Pacto Verde de la Unión Europea y por supuesto a nivel mundial la interpretación entonces que hace los inversores respecto de cómo esto va a terminar teniendo una influencia significativa en la toma de decisiones sobre inversión. Entonces esto nos lleva al marco de la obligatoriedad. Por supuesto, entonces esto se convierte en un mandato fiduciario, es decir, las mismas organizaciones tienen ya la responsabilidad por garantizar que esos recursos pues sean adecuadamente destinados, se consigan con condiciones mucho más favorables de lo que se conseguirían en el mercado financiero tradicional y que por supuesto garanticen no solamente un rendimiento desde lo económico, sino sobre todo la posibilidad de cerrar esas brechas en el entorno social y en el entorno ambiental. Entonces lo que se busca con el marco de obligatoriedad sobre el tema de reportes ESG es básicamente reorientar el capital de las empresas hacia inversiones mucho más sostenibles, esto es que los recursos de la empresa estén colocados en lugares que también están comprometidos con la responsabilidad social, con la sostenibilidad, con prácticas organizacionales que sean acordes con las necesidades de sus grupos de interés. Que haya una medición de riesgo sobre sostenibilidad, entonces aquí viene un concepto que es el concepto de la doble materialidad. El Consejo de Estándares Internacionales para la Sostenibilidad Contable, ISSB por sus siglas en inglés, ha tenido entonces una relevancia significativa en este frente. Se han hecho la emisión de dos estándares en este momento, la NIF S1 y la NIF S2, que son normas internacionales de información financiera para la sostenibilidad, y en ellas se está abogando por la inclusión desde el Pacto Europeo de un concepto que se llama la doble materialidad, que implica que las decisiones de la empresa no únicamente deben pensarse por el efecto o el impacto financiero o económico que las decisiones tienen, sino también por el efecto que las decisiones tienen en términos de lo social y en términos de lo ambiental, es decir, una mirada financiera y una mirada no financiera de esas decisiones organizacionales que se toman. Y por supuesto lo que se busca también es en esa intención de generar prácticas de reporting, pues garantizar que haya mayor transparencia, un acceso mucho más amplio a la información que esté mucho más desagregada y que sea comprensible para cualquiera de los grupos de interés que se tienen dentro de la empresa y hacia afuera, por supuesto. Bueno, el lenguaje a través del cual se mira el asunto de las finanzas sostenibles lo constituye principalmente la taxonomía verde, que es de la cual bebe el marco regulatorio nacional. Dentro de esa taxonomía europea, entonces nosotros tenemos, allí llegan todas las decisiones respecto del capital global, de los proyectos que se tienen dentro de la organización y a partir de ello, pues entonces se genera un filtro
cuya intención es la contribución a generar, pues digamos, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también que no se generen daños colaterales o lo que nosotros llamamos comúnmente externalidades negativas, es decir, que no hayan efectos adversos sobre los grupos de interés que tiene la organización. Esto nos va a permitir que entonces los recursos que nosotros tenemos dentro de la empresa en realidad estén generando inversiones sostenibles que además estén verificadas, o sea que el rol de las entidades certificadoras, de las entidades que dan cuenta de que esos bonos de carbono, de que esas acciones o títulos valores que están registrados y tienen la marca de ser sostenibles, bonos azules y demás, pues sí tengan efectivamente el efecto que se esperaría dentro de las zonas y los territorios a los cuales se supone que está dirigido ese impacto ambiental que la empresa está desarrollando. Entonces ahí todas las entidades certificadoras en carbono neutro, las auditorías ambientales, todo el asunto de certificación también de adecuada emisión de los bonos por parte de la Superintendencia de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores, cuando se colocan allí, toma una relevancia significativa. Y la intención, pues por supuesto, es evitar una práctica muy adversa que se ha generado y que además levanta el manto de duda respecto de este asunto de la sostenibilidad, que es el greenwashing o el lavado verde de imagen, ¿cierto? Muchas empresas se ponen la camiseta verde para tratar de hacer ver que efectivamente están haciendo buenas prácticas en el entorno de la sostenibilidad, pero debajo de esa camiseta hay una cantidad de prácticas nocivas al ambiente, a los derechos humanos, a la capacidad de relacionamiento con sus grupos de interés, lo cual entonces va en contravía no solo del discurso, sino también de las prácticas que se esperaría la organización desarrolle en el contexto de la sostenibilidad. Y por supuesto, pues este tema de las finanzas sostenibles está asociado con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en general con el marco que tiene Naciones Unidas. ¿Cómo lo vemos nosotros asociado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Entonces hay 6 objetivos que tratan principalmente de los propósitos que tiene las finanzas sostenibles, que es la reducción de huella de carbono y generar economías que sean circulares, mucho más resilientes, que garanticen entonces que haya un futuro mucho más limpio y más sostenible para todos. Entonces el primer objetivo habla del tema de mitigación del cambio climático. Por supuesto, el asunto del cambio climático es un fenómeno que afecta a el mundo en general. Por supuesto, era parte de la necesidad que había dentro del planteamiento de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, y es uno de los objetivos que se tiene aquí. Así que si una organización emprende un proyecto que específicamente va a contribuir a reducir la huella de carbono, la generación de gases de efecto invernadero, que va a contribuir a reducir, por ejemplo, efectos adversos sobre flora, sobre fauna, sobre diferentes aspectos ecosistémicos, esos proyectos tienen un potencial mucho más alto de ser financiados a través de recursos de las finanzas sostenibles, ¿cierto? El propósito es ayudar a las empresas a que no vean la sostenibilidad como una carga en sí misma, porque a veces hay un adagio que dice que, pues, digamos, la sostenibilidad va para arriba y la rentabilidad va para abajo, ¿cierto? Como si fuera una relación inversa. Lo que buscan las finanzas sostenibles es justamente un poco revertir esa mirada y hacerle ver a la empresa cómo, en la medida en que hace una inversión en sostenibilidad, también puede llegar a ser rentable en el tiempo y garantizar acceder a recursos de crédito o a recursos de inversión que puedan llegar a ser un poco menos costosos en el tiempo. Bueno, entonces ese es el primer frente, ¿cierto? Mitigación del cambio climático. La segunda, la transición hacia economía circular. Entonces hemos visto cómo hemos ido cambiando a energías un poco más renovables, ¿cierto? Entonces ya no tanto basadas en hidrocarburos, sino ojalá energía eólica, ojalá energía solar, ojalá energía fotovoltaica o generada por residuos de orgánicos, ¿cierto? Entonces todo esto va a contribuir a que haya una reducción en el consumo de todos los productos que provienen del petróleo y sus derivados, y eso por supuesto reduce también la presión sobre la temperatura mundial, que es uno de las intenciones también de estos objetivos de desarrollo sostenible. Se buscan entonces estrategias de adaptación al cambio climático que permitan la prevención y el control de la contaminación
que protejan los recursos hídricos y marítimos. Uno de los factores clave allí también es estamos perdiendo corales, cada vez hay más dificultades frente al tema de la regulación de la temperatura del agua en el mar. Adicionalmente, pues el consumo de subproductos del petróleo como los plásticos, las bolsas y demás terminan en buena medida pues también dentro de los mares, dentro de los océanos, y terminan afectando no solo la vida marítima, sino la calidad de los ecosistemas, pues digamos en general, porque vamos a terminar teniendo una afectación para nosotros como usuarios de esos lugares, pero también para la flora, la fauna marítima, y por supuesto pues esto termina teniendo una afectación sobre el equilibrio ecosistémico que allí hay. Y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, algunos dicen, pero es que no todas las industrias tienen el mismo impacto sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Puede ser que no, pero algún tipo de relacionamiento hay, ¿cierto? Desde la materia prima que yo adquiero, desde la cadena de suministro. Cuando estamos midiendo huella de carbono, por ejemplo, esa medición de huella de carbono no se hace únicamente de la actividad económica de la empresa, sino que cuando usted se va a certificar como carbono neutro o como carbono cero, usted tiene que empezar a mirar aguas abajo, es decir, sus proveedores, los que le suministran, los que le traen la mercancía hasta la empresa, qué tanta huella de carbono están generando en todo el proceso. Y lo mismo aguas arriba, una vez usted entrega el producto al cliente, cómo concientiza a ese cliente para que el empaque, lo que sea que quede el producto, quede bien dispuesto o haya un ejercicio de recuperación del mismo para evitar esa contaminación, lo que nosotros llamamos pues la responsabilidad del productor y extendida del consumidor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo garantizamos ello? Y para hacerlo, pues es necesario identificar que la organización como sistema tiene un tipo de relacionamiento antes y después de su cadena de valor, y por lo tanto requiere pues entonces generar y gestionar esa huella de carbono que está desarrollando dentro de su actividad económica. Entonces aquí tenemos algunos de los productos que incluso están ofertando hoy día las entidades financieras. Cuando vos vas a una entidad financiera como empresario, como inversionista, como persona que quiere adquirir algún tipo de productos de esta naturaleza, te pueden ofertar este tipo de herramientas dentro del sistema financiero. Entonces los bonos verdes, aquí en los bonos verdes la idea es que la destinación de ese recurso las empresas lo empleen para proyectos que estén relacionados con energía, con eficiencia y con circularidad, ¿cierto? La inversión que se ha hecho, por ejemplo, frente al tema de bonos verdes, hablando de lo que ocurre a nivel mundial, va alrededor de 1.6 billones de dólares a nivel mundial. Los bonos sociales entonces están un poco más relacionados con la gestión que la empresa va a hacer con sus grupos de interés, ¿cierto? Entonces aquí la idea es que la empresa va a destinar esos recursos para mejorar condiciones para el empleo, la infraestructura, por ejemplo, mejores condiciones laborales si es que hay dificultades con el tema de espacio físico, o los bonos de género, ¿cierto? Garantizar entonces mayor vinculación de el otro género que no esté dentro de la organización. Aquí la inversión es de alrededor de 538 mil millones de dólares. En el caso de los bonos sostenibles tienen una mixtura, tienen una parte que se dedica a lo ambiental, otra parte que se dedica a la destinación de lo social, y en esta pues entonces tenemos 520 mil millones de dólares. Y está esta, que es una nueva granola, diríamos que es hacia donde se están conduciendo los esfuerzos a nivel financiero y a nivel mundial, que está relacionada con los bonos azules, son los bonos de protección hacia el océano, hacia los mares, con el propósito también de garantizar pues la reducción de la cantidad de temperatura que hay en el agua, en estos lugares, y la idea pues es que estos recursos también contribuyan a la financiación de las metas y de los compromisos que tienen todos los países frente al tema del cumplimiento de las metas de objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros en Colombia, para adoptar la posibilidad de tener esos recursos, hicimos un COMPES, y este COMPES lo que hace es básicamente decir cuáles van a ser las entidades que van a ayudar en el país
para obtener esos recursos, que pueden ser vía crédito, vía inversión. Con ello, pues entonces Colombia como país estaría haciendo su parte en el proceso de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente a nivel mundial. Bueno, y en este asunto, pues entonces, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de un gestor financiero en la organización? Porque antes pensábamos, bueno, los recursos, ¿dónde están disponibles? ¿Cierto? Entonces, en los bancos, en las inversiones, en las cuentas por cobrar, en el inventario, en los activos reales productivos. ¿Y de dónde obtenemos los recursos? Normalmente, bueno, entonces en el pasivo, los proveedores, las cuentas por pagar, las entidades financieras, seguramente también tenemos obligaciones laborales con la DIAN, ¿cierto? Con diferentes entidades. Y el patrimonio, lo que aporten los socios y lo que vayamos haciendo producto de la actividad económica, que puede ser, por ejemplo, utilidades, reservas y demás, ¿cierto? Pero ahora entonces, yo como gestor financiero de una organización, ante este panorama de las finanzas sostenibles, ¿cuál es el rol que debo tener? Sea yo negociador internacional, sea contador público, administrador financiero, de mercadeo, cualquier profesional va a tener que vérselas por el relacionamiento que tiene con los diferentes grupos de interés en la necesidad de tomar esas decisiones, una decisión de inversión o una decisión de financiación de recursos con el sector financiero. Entonces, en ese caso, pues esta persona debería tener la capacidad de ser el gestor de doble materialidad, es decir, garantizar que esas decisiones que se va a tomar a nivel organizacional van a ser las mejores decisiones, tanto en términos financieros como en términos sociales y en términos de gobernanza. Y que ese impacto, pues entonces sea un impacto positivo más que un impacto negativo sobre sus grupos de interés. Que haya estrategias en relación con los riesgos bajo esos criterios ASG. Esto implica entonces integrar el clima dentro del balance contable, que además es un reto importante, sobre todo por asuntos de medición, ¿cierto? ¿Cómo mido yo el impacto ambiental que la organización está generando en términos financieros? Algunos pueden ser cuantificables, monetariamente hablando, pero otros no, ¿cierto? Cuando se trata de justicia ambiental, no todos los procesos necesariamente se pueden resarcir a través de lo financiero, deben haber otras estrategias. Entonces, esa necesidad de integrar justamente el clima al balance contable es lo que hace que empiecen a surgir los estándares de sostenibilidad de información financiera. Ser garante de esa taxonomía, es decir, pues yo tengo que revisar que mi empresa tenga prácticas de responsabilidad social y asociadas con la sostenibilidad que no sean solamente una imagen, ¿cierto? Sino que se vivan al interior de la organización, es decir, que esa práctica del lavado verde de imagen no se monte dentro de la organización, porque es lo que más habitualmente se ha permeado en las empresas, desafortunadamente, y no lo hacen con una intención de generar esa actitud prosocial, sino con la intención básicamente de beneficiarse por mostrarse como más responsable y que por lo tanto eso traiga pues como más ventas, más clientes hacia la organización, más que un compromiso real con la sostenibilidad. Y ser buscador de una financiación bonificada. ¿Cómo es eso? Empezar a identificar las fuentes de recursos que pueden garantizarle a la organización tener tasas más bajas, plazos más largos, la posibilidad de que la empresa, al participar en una línea de crédito que específicamente está destinada a temas de sostenibilidad, incluso pueda tener condonación de créditos en caso de que cumpla con los indicadores o con las metas que se esperaba que generara ese proyecto productivo. Entonces esto puede generar, por supuesto, la captura de capital con unas ventajas en términos de sostenibilidad. Bueno, la inversión en acción climática, veíamos hace un momento que está por el orden de 1.8 billones de dólares y los beneficios generados está por alrededor de 7.1 billones de dólares. Entonces miren que esto es para desmontar esa idea de que ser sostenible no es rentable. Eso no es cierto, ¿sí? De hecho, yo diría, me atrevo a decir en este momento que las empresas se empiezan a convertir en menos rentables cuanto menos sostenibles sean, ¿sí? La empresa tiene que empezar a hacer estrategias que permitan garantizar pues que la mirada de la sostenibilidad está como una filosofía transversal en la cadena de valor de la organización. Entonces, estamos yendo hacia un esquema y hacia un modelo que está poniéndole fin a la voluntariedad. Definitivamente lo que es voluntario
difícilmente las empresas lo van a acoger. Entonces sí era importante, era requerido que hubiese un marco regulatorio que dijera qué tiene que presentar, cómo lo tiene que presentar, cuáles son los estándares, porque si no es de esa forma, posiblemente no ocurre, ¿cierto? Entonces hay un juego de reglas permanentes que además van a estar evolucionando con base fundamentalmente en los cambios que veamos a nivel mundial. Cuál va a ser la prioridad, digamos, en términos ambientales, en términos climáticos, en términos energéticos para el mundo, y seguramente en función de eso pues vendrán las regulaciones correspondientes. Hay un nuevo idioma, es la taxonomía. Esa taxonomía nosotros la bebemos, como les dije hace un rato, de la taxonomía verde europea, y ya Colombia tiene las suyas. Entonces, si ustedes ingresan a la página de la Superintendencia Financiera, a la página de la Superintendencia de Sociedades, en el micrositio que ellas tienen de sostenibilidad, van a encontrar los diferentes estándares de referencia y la taxonomía particular, que para qué sirve, para identificar en cada sector económico, dependiendo de dónde yo estoy, pues por supuesto el impacto ambiental es diferente. No tiene el mismo impacto una empresa de transportes que una empresa que produce, por ejemplo, café, que una empresa que es comercial, que una empresa que es turística, ¿cierto? Cada una, guardadas sus justas proporciones, tiene pues por supuesto una responsabilidad en términos ambientales diferente, pero también llamar la atención que todas la tienen, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay que mirar dentro de la taxonomía para la empresa de transporte cuáles son los activos ambientales que podría tener, cuáles son los pasivos ambientales, qué podría generar como ingresos ambientales o como gastos ambientales. Mismos conceptos contables o financieros, pero aplicados al contexto de la sostenibilidad, y algunos podrán medirse, insisto, monetariamente o financieramente, y otros tendrán que medirse a través de otras unidades diferentes, ¿cierto? No necesariamente dinero. Y lo otro es que la sostenibilidad se está convirtiendo en un factor multiplicador de valor, ¿cierto? Entonces, en lugar de restarme beneficio, rentabilidad, solvencia a mí como empresa, lo contrario, me puede poner todos esos factores a funcionar de manera mucho más amplia dentro de la organización. Aquí traigo algunos ejemplos de lo que ha sido voluntario a nivel mundial y luego cómo pasa a ser obligatorio en cada uno de los países. Entonces esto surgió naciendo como voluntario, y fue el protocolo verde. Y ese protocolo verde en principio lo montó la Sobancaria. Fue firmado en el año 2012, 19 entidades financieras en el país lo acogieron, pensaron que era importante empezar a reportar información sobre lo ambiental. Fue un compromiso en incorporar básicamente esos criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, dentro de la información financiera y del reporte anual de las organizaciones, y así lo hicieron, ¿no? Dentro de estas empresas, por ejemplo, encontramos a Bancolombia, encontramos a Davivienda, el Banco de Bogotá, otros reportan anualmente avances ESG. Si ustedes entran a las páginas de las empresas, especialmente las que están cotizadas en el mercado de valores, o sea, esas nosotros que llamamos Grupo 1, ¿cierto? Las empresas más grandes del país, que además no son ni el 1% del total de las empresas en Colombia, esas empresas ya están reportando hace mucho tiempo los informes con base en esos criterios ESG. Y se han invertido, en este caso, los bancos han colocado por cartera verde identificada el año 2023 más de 12 billones de pesos en Colombia. Eso es una cifra importante, ¿no? Porque estamos diciendo es, cartera para los bancos es créditos colocados, ¿cierto? Es decir, yo le estoy financiando a las empresas con créditos que están relacionados con asuntos sobre sostenibilidad. Entonces, usted va a montar una planta de tratamiento de aguas residuales, usted va a montar una planta de manejo de residuos sólidos, va a hacer energía a partir de recursos eólicos, usted va a hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Producción cerrada o mecanismos de producción más limpia. Todo eso que usted va a hacer a nivel de inversión en su empresa puede estar financiado a través de créditos verdes. Eso es lo que están reportando allí las entidades financieras. ¿Qué se volvió obligatorio? Se volvió obligatorio a partir de la expedición de la circular 007 del año 2021 de la Superintendencia Financiera, el hecho de que las empresas que estaban cotizando en el mercado de valores sí tuvieran que hacer pues entonces su reporte bajo esos criterios ESG.
se exige divulgación de información sobre sostenibilidad en reportes periódicos. En este caso, para el país, este año es el primer año de aplicación obligatoria para algunas de esas entidades. Hay una taxonomía de activos y en esa taxonomía de activos se identifican los riesgos climáticos, ¿cierto? Es decir, riesgos relacionados con la actividad de la empresa. Pensemos en una entidad como por ejemplo Avianca, con el tema de cambio climático. ¿Cuánto le cuesta a Avianca el hecho de que hayan huracanes, tornados, que tengamos dificultades, pues digamos por nubosidad o por el hecho de que hay esas lluvias torrenciales, cancelar vuelos, tener que reconocerle a los clientes, digamos, el hotel, la comida, ¿cierto? Entonces todos esos asuntos relacionados con riesgos climáticos deben tener alguna implicación dentro del balance financiero de la empresa. Y pues decía yo que este es el primer año obligatorio porque el voluntario, el primer año, era el año pasado. Entonces ya este año pues tenemos el primer informe de estados relacionados con ASG. En el sector energético, para ponerles un ejemplo, entonces Ecopetrol, por ejemplo, emitió bonos verdes. Los bonos, recordemos, son una forma de financiación, ¿cierto? El bono es obtener recursos de un tercero con una muy buena rentabilidad y que yo devuelvo rápidamente como empresa. ¿Por qué lo hago? Porque necesito liquidez, ¿cierto? Para eso yo emito los bonos. Entonces esos bonos verdes, bajo criterios ESG, los emitió Ecopetrol. En este caso pues emitió el primer bono verde por 500 millones de dólares. En el mercado internacional era para proyectos de energía renovable. Yo no sé si ustedes recuerdan que ellos hicieron unas torres eólicas gigantes en La Guajira, que además fueron bastante controversiales porque desarrollaron, colocaron esto en una zona que todavía hace parte un poco de las rancherías de las personas que están ubicadas en ese sector. Entonces eso generó conflicto socioambiental. Entonces miren cómo puede haber una paradoja. Esas son de las paradojas del desarrollo. Colocamos las torres de energía eólica para generar energía, pero afectamos un poco pues a la comunidad indígena que estaba ubicada en ese sector. Entonces, esos son como las contracuentas que también hay que hacer en los temas de sostenibilidad. Bueno, se reporta, ¿cómo reporta la empresa? La empresa reporta los reportes de sostenibilidad bajo estos estándares que aparecen aquí. GRI, que es la iniciativa de reporte global, TCFD, que es la fuerza de trabajo para la divulgación de información sobre cambio climático, y está alineado bajo los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. La URME y la entidad pues que regula todo el tema de energías renovables es quien debe certificar que la empresa efectivamente cumplió con tantos kilovatios, ¿cierto?, generados a través de energía eólica. Entonces aquí lo que se hace es que esta entidad incentiva el uso de energías limpias para las empresas y les hace descuentos tributarios. Esos descuentos tributarios la empresa se los puede tomar a través de las declaraciones de IVA, de renta, los aranceles, cuando importa la maquinaria para la construcción de este tipo de infraestructura pues para la energía renovable. Más de 60 proyectos fueron financiados, y estos proyectos están relacionados con recursos que van a estar asociados con energías renovables y con la financiación internacional y con fondos también de Findeter. Y lo otro es que hay otras empresas de este mismo sector energético como Celsia, EPM, que están emitiendo también ya estos bonos verdes en la Bolsa de Valores de Colombia. Vemos entonces que las emisiones de bonos verdes han venido creciendo de manera significativa, lo cual implica pues que estamos culturizando también un poco en esa línea del mercado financiero sobre este frente. Por otro lado, pues en el sector inmobiliario y en el sector de la construcción vamos a tener otras normativas que también se han desarrollado. Las certificaciones en energía LED. Entonces Colombia, por ejemplo, en este momento ya es el segundo país de Latinoamérica con más certificaciones en LED. Más de 180 proyectos inmobiliarios ya tienen esa metodología. Hay unos proyectos que aquí se nombran, Conecta en Bogotá, Parque de Vida en Medellín, que están certificados bajo esa modalidad de energía que además es baja en carbono, es decir, está reduciendo la huella de carbono con su uso en infraestructura pública.
Y los bancos como Bancolombia pues también están abriendo esas líneas de crédito relacionadas con crédito verde hipotecario con tasas reducidas, es decir, si el proyecto inmobiliario tiene esa certificación, pues entonces cuando yo como usuario voy a adquirir el leasing habitacional, la tasa de interés que a mí me dan en el crédito es mucho más baja, entonces se financia pues la fiduciaria que está manejando el proyecto inmobiliario y se beneficia pues también el usuario, el comprador, porque finalmente pues el costo de la vivienda también baja. En Findeter pues entonces están aportando por una línea de crédito que se llama Ciudades Sostenibles. Este programa pues entonces está en alianza con el BID y lo que hace es promover recursos en más de 20 ciudades, en este caso en Colombia, para proyectos relacionados con temas de ciudades emergentes y sostenibilidad. ¿Qué hace también Findeter? Financiar todo el tema de infraestructura resiliente. Yo creo que ustedes han visto, todos hemos sido testigos de que, por ejemplo, aquí en Medellín ya se está usando mucho que las tapas de las alcantarillas, las sillas que están dentro de los parques infantiles y en general todo este mobiliario urbano que hacen de parques infantiles, de los gimnasios y demás, tienen mucho uso de plástico para que sea más duradero. Estamos generando menos huella de carbono porque ese plástico no se va a ir a los botaderos o al basurero, ¿cierto? Sino que básicamente lo estamos reutilizando para una infraestructura que luego sirve. Entonces esto también lo está financiando Findeter y pues esas emisiones de bonos de impacto social en Colombia ya van por la ruta de 500.000 millones de dólares. En Camacol, que es pues una de las entidades que agremia todo el tema pues también de infraestructura y de construcción, se tiene una línea que se llama Construcción Verde. Ellos generaron una norma técnica de calidad, que es la Guía Técnica de Calidad 256 y habla sobre la construcción sostenible. Lo que se está buscando es que los proyectos inmobiliarios pues tengan una certificación sobre sello ambiental colombiano, que ayude pues entonces a la inclusión de reducción de impactos en relación con eficiencia hídrica, eficiencia energética, que los edificios pues entonces tengan por ejemplo colectores de agua lluvias, que eso ayude a mejorar la cantidad de agua que se está usando dentro de las áreas comunes, por decir algo, que eso que nosotros antes llamábamos en EPM el edificio inteligente, porque tenía principios de coeficiencia, ¿cierto?, de energía, digamos, renovable, el tema de uso de ahorradores de agua y de energía, los sensores de movimiento, todo eso se va pues volviendo un poco más de uso popular, ¿cierto?, ya no es tan exclusivo como lo era en su momento el edificio. Y ahora nosotros lo vemos en las unidades residenciales, en las oficinas, en las aulas de clase, ¿cierto? En todos los lugares encontramos ese tipo de infraestructura. Esto tiene unos incentivos tributarios, entonces también es importante que las empresas sepan que son también ahorros que se pueden tener, viéndolo desde el punto de vista financiero, cuando tienen proyectos relacionados con transición energética o bajas en carbono. En el sector agropecuario, pues entonces tenemos una línea muy fuerte en Colombia también porque el ramo de la caficultura ha sido relevante históricamente en la economía colombiana y es el asunto de los cafés sostenibles. La Federación Nacional de Cafeteros Inexpreso le ha apuntado hacia la certificación de fincas bajo estándares que en este caso son de Rainforest Alliance, que básicamente lo que hace es que sean prácticas forestales y prácticas agrícolas que garanticen pues que el suelo está adecuadamente tratado, que no uso agroquímicos, que yo estoy fertilizando con asuntos naturales, que el control de plagas se hace de una manera adecuada. Es decir, hay unas prácticas que pueden llegar a ser valoradas favorablemente en mercados muy exclusivos, en mercados internacionales. Y pues esto genera también prácticas regenerativas, es decir, que el suelo no se nos vaya agotando por el hecho de estarlo aprovechando productivamente, sino cómo le vamos devolviendo también restablecer ese suelo de tal manera que no se pierda la productividad. Entonces se han regenerado más de 50.000 fincas en Colombia. También tenemos a través de FEDEGAN un asunto que es la ganadería sostenible. Aquí pues los proyectos están financiados, se entregaron más de 60.000 millones de pesos colombianos en incentivos. ¿A qué tipo de proyectos? Los proyectos que se llaman silvopastoriles. En Colombia tenemos una problemática y es que hay ganadería extensiva.
Entonces, grandes terratenientes que tienen un montón de terrenos que pueden ser incluso productivos para otros asuntos, pero lo que hacen es sueltan el ganado y se van por allá, dañan la tierra por pues tanto estarlo pisando, el terreno se va dañando, pierde las propiedades pues de poderse aprovechar productivamente en otros asuntos. Entonces ahora lo que se está usando es que el ganado está un poco más recogidito y se usan bastante de esas hectáreas en el silvopastoreo, que es siembre, por ejemplo, pasto, luego recójalo, póngalo en silos y eso se puede vender, se puede utilizar para la comida de los mismos animales que se están criando. Entonces, en ese tipo de proyectos lo que se busca es que haya criterios, pues digamos, en relación con los silvopastoril, que ayuda pues un poco con la productividad, pero también con el manejo del suelo y que haya más zonas para uso productivo. Finaldo tiene las líneas de crédito verde, entonces tiene tasas preferenciales, es una de las características de este tipo de créditos relacionados con finanzas sostenibles. Buscan ser más competitivas que el resto de los créditos en el mercado financiero. Me dan periodos de gracia, me reducen la tasa de interés, me ayudan, digamos, con algunas asistencias técnicas, y eso lo que promueve son criterios ambientales. Entonces todo lo que sean proyectos relacionados con agroforestería, con agricultura de conservación, con manejo sostenible de bosques, para tener la posibilidad de acceder a esos créditos. Y hay un proyecto muy bonito, ese fue uno de los proyectos pues que desafortunadamente quedó un poco desamparado por cuenta de las medidas de Trump frente al tema de la USAID. Este fondo pues que apoyaba, digamos, diferentes proyectos en zonas territoriales de conflicto armado, era un proyecto que se llama Cacao para la Paz, y este proyecto pues junto con Chocolate Jumbo, ¿cierto?, generó una intervención en unas zonas de desarrollo con enfoque territorial en créditos ESG. Básicamente estos proyectos se dedicaban a hacer prácticas agroecológicas, sustitución de suelos de cultivos ilícitos por ejemplo, cacao tradicional, y era un proyecto que tenía un impacto muy importante en lo ambiental, en lo social y también en lo económico para esas comunidades. Desafortunadamente queda un poco desprovisto de recursos pues por la entidad que lo estaba financiando en este momento en Estados Unidos. Entonces, esto para decirles que en Colombia también hay unas líneas de crédito bien interesantes para diferentes sectores. Sí se ha generado una política, si así se quiere ver, de promoverlo más en algunos campos que en otros, pero básicamente es por una razón, porque hay algunos renglones de la economía que al tener un uso mucho más directo de la tierra o de otro tipo de recursos, pueden terminar afectando de manera más significativa el asunto de la sostenibilidad y del cambio climático. Entonces, por eso algunas de las medidas, tanto en inversión como en crédito, se han movilizado hacia sectores más específicos de la economía. Aquí un dato pues financiero es que en Colombia, el año 2023, Finagro ha desembolsado 2.1 billones de pesos en el tema de créditos verdes, entonces eso también es importante. Y bueno, ¿qué dice el mercado de capitales, la Bolsa de Valores de Colombia, frente a este tema de las finanzas sostenibles? Pues básicamente dice que en Colombia tenemos más de 22 empresas que están incluidas en un indicador que se llama el índice Colir. Este índice lo que hace es publicar cuáles son los emisores con mejores prácticas de divulgación de información relacionada con sostenibilidad. En este caso tenemos 22 empresas que aplican allí. Hay un indicador que se llama el indicador Merco, y ese indicador Merco pues también va revisando cuáles son las empresas que tienen mejor desempeño ambiental. Los califican a través de una serie de indicadores pues que tienen también estos marcos regulatorios internacionales. Los bonos sociales del gobierno, entonces Minhacienda en el año 2021 emitió unos bonos. Esos bonos sociales tenían como propósito financiar programas de inclusión y de educación, en esa intención también de cierre de brechas del acceso a necesidades básicas insatisfechas, educación, el tema de formación para el emprendimiento. En todos esos frentes, pues entonces se trabajó en este campo. Y pues los principios sobre los bonos verdes, los emisores colombianos, quienes han sido como los pioneros a nivel nacional, la vivienda, ISA, CELSIA, ellos están aplicando voluntariamente este marco,
para estructurar los bonos verdes. Entonces miren que ya Colombia también se mueve en el mercado internacional. Digamos que llegamos un poquitico tarde a la fiesta porque ya otros países latinoamericanos lo estaban haciendo de manera un poco más fuerte dentro de sus bolsas de valores, pero ya lo estamos haciendo y eso es algo que vale la pena también resaltar aquí. Bueno, el marco regulatorio obligatorio en Colombia está aquí, ¿no? Entonces acá son tanto los protocolos y los tratados internacionales que Colombia ha adherido, como los que ella con su marco regulatorio y con sus entidades del subsistema regulador en el país han generado. Entonces en este caso tenemos el protocolo de Montreal, el tema de títulos verdes con el decreto 2106, la circular externa de la Superintendencia Financiera para las empresas que reportan sobre sostenibilidad, el decreto 533 que elabora la taxonomía verde para el país, el Plan Nacional de Desarrollo que tiene pues como eje el tema de Colombia potencia mundial para la vida y que dentro de sus frentes pues entonces tenía el tema de presupuesto general y apoyo a través del sistema de regalías para la destinación de recursos a temas de sostenibilidad. Entonces no nos falta marco regulatorio, sí tenemos normas relacionadas con el tema, tenemos un aparato financiero que está dispuesto a generar tanto herramientas en inversión como en financiación relacionadas con sostenibilidad. Falta un poco de divulgación, ¿no? Que las personas, las empresas, no importa su tamaño, no importa si yo soy grande, soy pequeña, si cotizo, no cotizo en bolsa, todos tendrían la posibilidad de tener acceso a estos recursos. Entonces aquí tenemos un comparativo sobre lo que es voluntario y obligatorio para los diferentes sectores económicos de acuerdo con el marco regulatorio nacional que tenemos en el país, la entidad responsable y el alcance o impacto que tiene en ese sector económico. Aquí pues para llamar la atención digamos que estamos en un asunto como muy en paridad. Hay tantos asuntos voluntarios como asuntos obligatorios a nivel país, ¿cierto? Entonces dentro de lo voluntario tenemos lo que rige por ejemplo el tema energético, el tema agropecuario con los bonos verdes y el crédito verde, ¿cierto? Pero dentro de lo obligatorio, pues tenemos lo que es obligatorio para el sector financiero y lo que es obligatorio transversal que se aplica a partir de la normativa del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Que son las que regulan esos asuntos a nivel nacional. Y pues aquí como para dejar para la reflexión, también para que lo consulten y porque me parece que es importante, ya que estamos en un espacio donde la idea es llamar a que nosotros como ciudadanos y como futuros profesionales nos toquemos frente a lo que está pasando en el país y en el mundo, pues entonces aquí hay que hablar de algo que ocurrió con los bonos de carbono en el Chocó, básicamente por el tema de las certificaciones, del beneficio que ocurre en realidad para las comunidades y de cómo las entidades a nivel mundial terminan apropiándose de los territorios, del beneficio que generan, pero que en última no les reditúa lo que ellos esperarían por cuenta de ese cuidado del patrimonio natural común que están haciendo. Entonces, aquí para la reflexión, esta noticia sobre el asunto de los bonos de carbono y el extractivismo verde sofisticado, como lo ha manifestado pues este medio de divulgación que es un poco contracorriente de los medios tradicionales de comunicación. Concluyo diciendo esto, entonces, que Colombia por supuesto sí ha avanzado de manera muy significativa en el entorno del ecosistema de finanzas sostenibles. Vemos que hay un aparato productivo, vemos que hay entidades que regulan, vemos que hay normativas, que ya hay entidades que de hecho están haciendo uso de estas prácticas de manera voluntaria o de manera obligatoria, que el sector financiero sí está mucho más avanzado que los otros sectores, entre otras porque fue el primero al que se le reguló a través de la circular de la superfinanciera el hecho de tener que reportar y de tener que adherirse a esos estándares internacionales. Además porque pues esto blanco es gallina, lo pone, esto está pensado en el sector financiero y está pensado en cómo atraer la inversión extranjera. Entonces necesariamente había que empezar por allí, ¿cierto? Por el sector financiero, como casi siempre pasa cuando de prácticas internacionales se trata.
La taxonomía verde entonces se convierte en un lenguaje, ese lenguaje lo que permite es entonces visibilizar el impacto que antes las empresas no estaban reportando en relación con el efecto que tienen en lo social, en lo ambiental y en la gobernanza para los diferentes sectores económicos. Que los bonos verdes y los bonos sociales notamos que sí han tenido un crecimiento importante, más o menos ha crecido en 27 veces en los últimos 7 años, y pues que hay una participación importante también del gobierno nacional en ese compromiso. Nosotros sabemos que tenemos un pulmón verde importante para el mundo y es un capital natural común, es parte de la riqueza nacional, hay que gestionarla de manera responsable, de manera acuciosa, es un poco lo que se ha tratado de hacer a través del asunto de los bonos verdes, pero pues ahí tenemos también la reflexión en relación con lo que pasa con conflicto armado, desplazamiento de las poblaciones frente a este tipo de prácticas que se promueven dentro del mercado financiero. Y lo otro, el reto es pues pasar de esa adopción voluntaria a la adopción entonces de manera regulada, de manera obligatoria, que se convierte en una prioridad mundial, no solamente porque lo digan otros países, sino porque la realidad es que los problemas de cambio climático, los problemas ambientales, los problemas relacionados con la sostenibilidad, los vivimos todos en el día a día, y necesitamos pues que las empresas y los tomadores de decisiones sean mucho más acuciosos frente a la toma de decisiones mejor informadas, que usen de manera responsable y que se ayuden a través de estas herramientas que tienen. Vemos que hay incentivos tributarios, medios de financiación a más bajo costo, inversiones mucho más rentables. Entonces, de lo que se trata es de hacer un poco también cultura empresarial, cultura social y por supuesto esto que se hace aquí, que es un poco la cultura desde la profesionalización, para que cuando lleguemos al mercado laboral pues llevemos también ese mensaje a las empresas. Esto es lo que tenía para compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. De pronto en la grabación de YouTube va a quedar allí el correo, pero si alguien quiere ahondar sobre el tema, me encuentran aquí en la institución universitaria de Envigado, sala de profesores, segundo piso de la biblioteca. ¿Cuál es el correo? El correo es lmsanchezbcorta@correo.iv.edu.co, para que allí sigamos conversando. Muchas gracias.